Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros a limpiar vuestro hogar, donde voy a estar haciendo un montón de cosas en casa. También os voy a compartir una receta que me encanta y es muy fácil de hacer, y os voy a enseñar las primeras compras otoñales que he hecho para mi casa. Así que prepárate un cafecito y ponte cómodo o coge tus productos de limpieza y ponte a limpiar conmigo. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora. Siempre que tengo ropa para lavar es lo primero que hago. Siento que así aprovecho mucho más el tiempo, porque mientras la lavadora va lavando yo aprovecho para hacer otras cosas. Para la ropa oscura utilizo mi detergente habitual, el de ropa blanca y de color de Mercadona, y siempre utilizo vinagre de limpieza en lugar de suavizante. Por varias razones, mantiene el color negro por más tiempo y además había metido alguna toalla oscura y ropa de deporte, y el vinagre de limpieza elimina muy bien los malos olores como de sudor o de humedad. Antes de seguir voy a hacer una breve pausa para enseñaros mis primeras compras otoñales para el hogar. Lo primero que he comprado es de la tienda Next, que es una tienda muy poco conocida, solo se compra por internet, y es una tienda que me encanta porque además de tener cosas preciosas, los portes son muy económicos. Creo que me costaron 2 euros, más económico incluso que tiendas de aquí, y además son cosas que vienen de Reino Unido, así que son como más exclusivas, ¿no? Al final lo de Pepco y Primark todo el mundo lo tiene y esto no. Mirad qué taza me compré, esta cuando la vi me encantó, tiene esta calabacita en el asa y me pareció preciosa, de tamaño, está genial y es apta para lavavajillas y para microondas. También compré en la misma tienda Next este bote de cerámica, que es el conjunto de la taza. Como podéis ver, es bastante grande de tamaño y yo lo quiero para poner las galletas en la cocina, en el rinconcito del café durante la temporada de otoño. Creo que va a quedar muy bonito y como veis tiene esta calabacita en la tapa para poderla abrir. No sé, creo que va a quedar tan bonito. También compré en Pepco, esta vela es de Pepco en forma de calabaza, os la enseñé en el último vídeo de novedades de Pepco, que si no lo habéis visto tenéis que verlo para no perderos todas las novedades. Mira, todavía tiene el precio, me costó 5 euros, es súper económica, muy bonita y no sabéis lo bien que huele. En Pepco también compré esta taza. Todavía no ha empezado el otoño y ya he comprado 3 tazas, lo mío creo que es una enfermedad. Bueno, esta me pareció preciosísima con esta hoja y el asa en color marrón, como si fuera el tronco de la calabaza. Y esta no sé el precio porque ya lo quité, pero también es súper económica. Todas las tazas de Pepco y todo lo de Pepco es muy económico. Y la primera taza que compré en Pepco fue esta de aquí, que también me encantó cuando la vi. Por el color, todo, y esta me parece que me costó 1,50 €. Y por último compré esta calabaza de cristal con luces en Action. También tenéis un vídeo de novedades de Action que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque hay un montón de cosas. Y bueno, ya le puse pilas para que la veáis encendida y me parece que es súper bonita y además muy económica. Y estas han sido mis compras otoñales por el momento. Os dejaré el enlace de la tienda Next en un comentario fijado o en la cajita de descripción por si os ha gustado y queréis echarle un vistazo. Os aviso que os vais a enamorar de esta tienda, yo ya he comprado varias veces y os la recomiendo al 100%. Bueno, pues ahora ya me pongo con la limpieza. Lo primero que quería limpiar hoy era nuestra habitación, que le hacía mucha falta. Ya había hecho la cama, pero me faltaba limpiar el polvo del cabecero, los muebles, las estanterías, limpiar los espejos y aspirar. Lo primero que hago es pasar el plumero a atrapapolvo para eliminar el exceso de polvo y que después, al limpiar con producto, la bayeta no se quede llena de pelusas, porque me da la sensación de que de esa forma estoy esparciendo las pelusas de un sitio para otro y estoy ensuciando más que limpiando.
Hoy quería limpiar la parte de detrás de las mesitas de noche y de la cama. Esto no es algo que haga todas las semanas, pero de vez en cuando lo hago porque la verdad es que se acumula muchísimo polvo detrás de los muebles. Lo hago de forma rápida, simplemente pasando el aspirador, y la verdad es que se queda todo súper bien. La verdad es que es un gustazo cuando ves que hay polvo detrás de la cama y lo limpias todo y queda tan limpito. Ahora lo que voy a hacer es limpiar las mesitas con el producto, porque ya había pasado antes el plumero. Como siempre os enseño, utilizo el multiusos de Fabulosa, que lo compro en Action, el de limonada rosa, mi favorito, que por cierto me quedan 2 dedos, no tengo más. Y voy a tener que ir esta semana a Action a comprar más, espero encontrar, porque la última vez que fui no quedaba ni uno. Y si no, pues tendré que comprar el aroma de limón lavanda o no sé qué haré. Lo siguiente que hago es limpiar las estanterías. Siempre cuando limpio sigo el mismo orden. Primero las mesitas, luego las estanterías, la mesa, no sé. Creo que seguir un orden y tener una rutina es muy importante. Muchas veces me preguntáis que por qué tengo siempre las luces, todas las luces de la habitación encendidas. No es que sea de noche, es que nuestra habitación da a un patio interior y no entra mucha luz natural, entonces bueno, pues para grabar un vídeo necesito luz para que se vea de calidad. Yo sí que puedo entrar durante el día a la habitación sin encender la luz porque se ve perfectamente, ya que sí que entra un poco de claridad, pero no la suficiente como para grabar un vídeo. Me encantaría tener una habitación que dé al exterior, que entre mucha luz solar y, por qué no, puestos a pedir, pues que tenga vistas bonitas, pero bueno, la verdad es que estoy muy agradecida con lo que tengo. Y de hecho os voy a decir una cosa, nosotros a la hora de hacer la reforma podíamos haber elegido dormir en la otra habitación, la que es el estudio, que sí que tiene una ventana que da al exterior. Pero os digo una cosa, esta habitación no tiene mucha luz solar, pero tiene una ventaja, y es que como está, no sé, tan metida como en el interior, por la noche no escuchamos nada, queda todo muy aislado y se descansa muy bien. Bueno, desde que tenemos los vecinos de arriba no tanto, porque nos ha tocado la negra con los vecinos, pero si no fuera por eso no escucharíamos nada. De hecho, antes de que ellos llegaran no escuchábamos nada, y por eso elegimos esta habitación, porque además, bueno, pudimos hacer el aseo y teníamos el aseo al lado de la habitación, pues era mucho más cómodo para ir al baño por la noche y demás. Fueron una serie de cosas que nos hicieron elegir esta habitación para descansar, porque al final, pues la habitación la usas para eso, para dormir y descansar. Así que bueno, en esta habitación no escuchamos ningún ruido de la calle porque queda todo súper aislado. Bueno, ya he limpiado el tocador, el espejo y todo con el limpiacristales de Mercadona, que os lo he enseñado en la cámara. Siempre utilizo este producto porque me encanta, es mi favorito. Y sí que es verdad que huele un poco fuerte, pero es que deja los cristales y los espejos genial. Todos los cristales y espejos de mi casa los limpio con este producto. Y bueno, sigo con las puertas del armario, que la verdad a mí me gusta mucho tener espejos aquí porque da más amplitud, parece que la habitación sea más grande, no sé, da más luminosidad. Y
y me gusta cómo queda, pero eso sí, es muy esclavo con la limpieza porque se ensucia mucho. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que dice que no se puede tener espejos que reflejen la cama y todo eso. Yo lo respeto, pero ya he contado alguna vez por aquí que no sigo el Feng Shui ni nada de esto, con todo el respeto por la gente que sí que cree en ello. Yo lo respeto todo, pero yo soy más de pensar que creer es crear. No sé, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si tú te comes algo pensando que te va a sentar mal, seguro que te va a sentar mal. No os ha pasado nunca, porque a mí sí. A veces he pensado algo y me pasa, porque lo creamos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Y de verdad que nuestra mente tiene un poder muy potente. Y yo pienso eso, que creer es crear, así que si realmente crees que tener un espejo en tu habitación te va a traer mala suerte, no lo tengas, porque seguramente te va a pasar. Pero si no lo crees, si crees que no te va a afectar, lo puedes tener perfectamente porque no va a pasar nada. Por supuesto, simplemente es mi forma de pensar. Entiendo que no todo el mundo pueda pensar igual y no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta. Pero bueno, creo que lo importante y lo bueno de tener opiniones diferentes es respetar. I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Lo siguiente que hago es ir a la cocina, que tenía que limpiar todo este desastre porque había estado cocinando. Así que voy a guardar la comida en tuppers para poder limpiar. Había estado haciendo contramuslos de pollo deshuesado a la sartén y arroz. Me gusta hacer bastante cantidad para así no tener que cocinar tanto. Y la verdad es que este pollo es el que mejor me como ahora mismo porque está súper jugoso. Últimamente la carne me cuesta comerla porque la encuentro muy seca y ya solo de pensar en comerla se me quita el hambre. Pero este pollo me lo como muy bien. Así que voy a recoger todas las sartenes, las ollas y me voy a poner con el lavavajillas a meter las cosas que tenía en el fregadero. Y esta olla, que es de acero inoxidable, me encanta porque la meto siempre en el lavavajillas y no le pasa nada. Queda perfecta, es súper cómodo, eso sí, ocupa bastante espacio, pero ya le tengo el sitio cogido y la verdad es que hace muchísimos años que la tengo y funciona como el primer día. I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going crazy, but I'm way too deep now, I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true.
Antes de limpiar la sartén donde había cocinado el pollo, como este pollo suelta mucho aceite y no quiero tirarlo por el desagüe, lo que hago es poner un trozo de papel de plata, hacer así el agujerito en el desagüe y luego hago como un saquito y lo tiro a la basura. Es un truco muy fácil, pero funciona genial. En general estoy muy contenta con estas sartenes que compré en Amazon, un conjunto, pero esta es la única que se me ha oscurecido del fondo y no sé por qué, porque las uso todas por igual y las demás están perfectas. Pero bueno, a pesar de que se ve un poco más fea, va muy bien. Os he grabado una receta porque quería hacer un hojaldre de queso crema y salmón ahumado que está súper rico y es muy fácil de hacer. Eso sí, os tiene que gustar el queso y el salmón ahumado, si no, no os va a gustar. Pero se hace en un momentito, solo necesitáis una masa de hojaldre, que yo he comprado dos, una para poner abajo y otra para tapar. Queso crema, que podéis usar el que queráis, a las finas hierbas o el normal. Yo he usado el Philadelphia normal, que es el que me gusta. Y después ponemos salmón ahumado, lonchas de salmón ahumado hasta cubrir toda la base del queso. Si no queréis hacerlo tan grande, podéis usar solo una masa de hojaldre, partirla por la mitad y hacerlo más pequeño. Lo que hago ahora es batir un huevo y pintar todo este borde que no tiene queso ni nada. Esto es opcional, yo prefiero hacerlo para que quede mejor. Y después simplemente ponemos la otra masa de hojaldre encima. Cerramos con un tenedor por todo alrededor para que no se salga nada. Y volvemos a pintar por fuera con el huevo batido. Podéis ponerle también semillas de sésamo por encima. Yo no tenía, si hubiera tenido le habría puesto. Pero bueno, si no tenéis y no le ponéis, no pasa nada, está muy bueno igualmente. Y eso sí, se me olvidó grabar que le hice unos pequeños agujeritos, nada, simplemente pinchar un poco la masa con un tenedor para que no se hinche demasiado. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 20-25 minutos, dependiendo del horno, lo tenéis que ir vigilando. Hoy para limpiar la placa de inducción voy a utilizar Cif Crema, que este es el original, ya sabéis que mi favorito es el de limón, pero me cuesta más de encontrar. Estaba en el supermercado y solo tenían el normal, así que lo cogí porque me hacía falta. Este producto es infalible para limpiar las placas de vitrocerámica y de inducción, sobre todo cuando están muy sucias o cuando tienen esos círculos marcados, ¿no?, de las sartenes y las ollas que no se van con nada. Pues con un poquito de paciencia y el Cif y frotar, a veces hay que repetir varias veces para que se vaya, pero os puedo asegurar que lo quita todo. Otra de las cosas que quería hacer hoy era limpiar este cajón, que lo tenía hecho un desastre. O sea, este cajón se me desmadra de una manera igual o peor que el cajón de los tuppers. No sé a vosotros. Porque bueno, tengo poco espacio y al final pues voy poniendo cosas.
tenía que sacarlo todo, ver lo que me quedo, lo que no me quedo, porque tenía incluso cosas repetidas. Y también tenía que poner algunas especias en los botecitos de cristal. Así que bueno, lo voy a sacar todo, lo voy a limpiar y me pongo manos a la obra. Este método va muy bien para limpiar los armarios de la cocina y los cajones por dentro sin tener que dedicar un solo día y pegarte el palizón de limpiarlo todo, ¿no? Pues por ejemplo, cada día eliges un cajón o eliges un armario y haces tu limpieza diaria, pero además limpias ese cajón, ese armario, y cada día, o uno a la semana, por ejemplo, pues un día a la semana eliges una cosa, hasta que así los hayas limpiado todos. Y la verdad es que es súper efectivo porque te has limpiado todos los armarios de la cocina por dentro casi sin darte cuenta. También aprovecho para poner en los botecitos de cristal de las especias algunas especias que tenía en su envase original. Estos botes de cristal con la tapa de madera son de Temu y estoy súper contenta. Vienen con su base para ponerlo en el cajón y la verdad es que lo recomiendo al 100% porque queda todo mucho más bonito visualmente y más ordenado. Es muy cómodo abrir el cajón y ver todas las especias así de un vistazo, ¿no? No tener que estar sacando los botes para ver qué son. Eso sí, me faltaban etiquetas para ponerle el nombre, pero bueno, ya las compraré porque no sé dónde andan. Ahora repaso lo que ha caído de especias y demás. Podía haberlo hecho antes de limpiar, pero quería limpiarlo todo, sacar las cosas y limpiar por detrás de la encimera y ahora simplemente repasar de forma rápida. No quería sacar todas las cosas del cajón y ponerlas ahí en la encimera con todo sucio. Prefería que estuviera todo limpio, aunque luego tuviera que repasar. Esto es algo que a mí a veces me pasa. Hay días que por lo que sea tengo que ponerme a cocinar y la placa de inducción no está limpia y la limpio para ponerme a cocinar. Contadme en comentarios si soy la única que hace esto, porque pensaréis, bueno, ¿y para qué te pones a limpiarla si te vas a poner a cocinar y la vas a ensuciar? No lo sé, no puedo ponerme a cocinar en una placa de inducción que esté sucia. Si está sucia la tengo que limpiar para ponerme a cocinar. Soy así de rara. Change it, yeah, you'll be awakened. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go na 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 na, it'll make you feel that good love working on you, on you. People tell me your heart is cold as ice, but I think you're amazing. I will show you the art of paradise. You tell me that you're used to no dreaming, but I'm gonna change it. Yeah, I'll take you straight to Wonderland. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before.
Lo siguiente que quería hacer era limpiar esta ventana, sobre todo los cristales por dentro y un poquito el marco. Bueno, es que siempre os digo que esta ventana, limpiarla por fuera es muy complicado. Hacerlo bien sin poner en riesgo mi seguridad y mi vida. Entonces, oye, prefiero que esté un poquito más sucia. Sí que de vez en cuando lo hago, pero me tengo que subir a la encimera y, hombre, es un poco arriesgado porque estoy en un piso un poco alto y oye, pues hay veces que hay que valorar más otras cosas a la limpieza. Estoy pendiente de hacerme con un robot de estos que limpian por fuera, ¿no? Que van con ventosa. Hace tiempo en un vídeo de Poniendo a Prueba probé uno, pero no tenía la suficiente fuerza y se caía. Fue un desastre, era muy económico y no valía para nada. Sobre todo en este tipo de cristales que son dobles y son muy gruesos. Pero a ver si me hago con uno que funcione bien y se agarre bien y que me haga la vida un poquito más fácil. Para los cristales ya habéis visto que utilizo el truco de la mopa, que va genial porque así no me tengo que subir a la encimera y lo hago en un momento. Y para el marco blanco de la ventana utilizo el CIF. Aquí estoy cogiendo un plátano de la nevera, que me había entrado hambre de tanto limpiar, y Diva y Pompi parece que lo sepan porque ahí están detrás pidiendo. Les encanta el plátano, pero les encanta, así que les voy a dar un trocito. Y esto es el resultado del hojaldre de salmón y queso. La verdad es que es una receta muy fácil de hacer y está riquísima. Así que os animo a que la hagáis si tenéis invitados y queréis sorprender. No sé, es algo muy socorrido y lo mejor es que está muy bueno. Y por último me voy al salón. Lo primero que voy a limpiar es este espejo que está encima del sofá. No lo limpio todas las semanas porque al estar ahí no se ensucia demasiado porque no lo tocamos, pero sí que coge un poco de polvo, así que de vez en cuando pues limpio tanto el espejo como el marco. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Y antes de ponerme con el sofá voy a guardar el cargador, que esta vez ha sido culpa mía porque siempre es mi marido que lo tiene ahí puesto, pero esta vez he sido yo. Y saco todos los cojines para poder aspirar bien el sofá. Esto en casa me gusta hacerlo cada día. Con 2 perritas siento que es necesario y sobre todo pues depende de la temporada. Hay épocas de muda de pelo que con más razón todavía. Pero bueno, no me quejo, yo siempre digo que son pelitos de amor
y no me molestan en absoluto, simplemente pues que hay que tener un poco de más cuidado con la limpieza. Esto es algo que seguro que los que tienen peluditos en casa lo saben. Si no te gusta limpiar o si no quieres limpiar de más, entonces no tengas mascotas, porque con mascotas en casa pues hay algunas cosas con las que hay que ir con más cuidado. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Y esto es una de las cosas que más me gusta hacer, colocar los cojines y poner el sofá bien colocadito, que aunque dure muy poco, siempre os lo digo, no dura ni 5 minutos, creo que cambia muchísimo la visión del salón. También coloco la manta y me diréis, ¿pero qué haces en pleno agosto con una manta en el sofá? Sí, yo tengo la manta siempre puesta porque, bueno, es para que se suban mis perritas en el sofá y a Diva le encanta taparse con la manta. Ahí estoy guardando el router. A veces me preguntáis dónde tengo el router. Pues ya lo veis, lo tengo ahí detrás del mueble, entre el mueble y la pared. Y la verdad es que funciona súper bien, la conexión nos llega bien y todo. Pero se ve que hay una avería en la zona desde hace unos días y tenemos problemas con el internet. Entonces, pues como lo teníamos que reiniciar y demás, lo teníamos ahí fuera, pero es algo que odio con todo mi corazón. No soporto tener el router ahí fuera a la vista. No sé, creo que esto es un tema de debate, porque también es muy personal, ¿no? Contadme en comentarios qué opináis, si sois de los que os gusta tener el router fuera a la vista o si lo queréis esconder a toda costa. Yo es que lo veo algo tan horroroso junto con las máquinas de aire acondicionado. Pero bueno, las máquinas de aire acondicionado ya es más complicado esconderlas, pero el router sí que sí o sí, o dentro de un mueble o ya os digo, yo lo tengo ahí detrás. Y lo que me parece curioso es que la gente cada vez más quiere esconder este tipo de aparatos. Y sin embargo, este es el nuevo que nos han puesto y es más grande que el anterior, cuando tendrían que hacerlos cada vez más pequeños y más fáciles de ocultar. Así que contadme en comentarios de qué equipo sois, si sois como yo, que os gusta esconder el router y que no se vea, o si de lo contrario os da igual tenerlo fuera y no os molesta. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. Este espejo sí que lo tengo que limpiar bastante a menudo porque al estar en una zona de paso, pues no lo sé, la verdad es que no lo tocamos, pero se ensucia muchísimo. Y a veces me preguntáis si no me da miedo que el espejo se caiga y se le caiga a las perritas. No sufráis, porque mis perritas son muy pequeñas y no tienen la fuerza como para tirar este espejo. Si fuera un perro grande, con más fuerza sí, pero ellas ni lo tocan y está completamente bien apoyado en la pared. Os aseguro que no tendría nada que pudiera poner en riesgo su vida. Y ya os digo, ellas ni lo tocan y está totalmente apoyado, o sea que a no ser que alguien lo tire directamente, es imposible que se caiga. De todas formas, hay unos enganches que se le puede poner a este tipo de espejos y son como unos ganchitos que lo sujetan a la pared para que no se pueda volcar. Pero ya os digo, si tuviera otro tipo de perro más grande, con más fuerza, o niños pequeños que lo pueden coger y se lo pueden tirar encima, entonces sí que lo colgaría en la pared o le pondría algún tipo de sujeción así. Pero no es el caso porque ellas es imposible que lo tiren.
Lo que sí que puse es, para que no me rozara la pared, le puse por detrás las típicas pegatinas de fieltro que son para proteger los muebles, pues las enganché justo detrás para que no me marcara la pared. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. Pasar el aspirador cada día también es un innegociable para mí, tanto por el suelo como por la alfombra, para mantenerla limpia. Y si algún día no puedo pasarlo por lo que sea, pues no pasa nada, pero os aseguro que salen pelos y pelusas constantemente. Yo estoy usando la Dreamy V11 que compré en Amazon hace ya pues por lo menos 5 o 6 años. Y va genial, pero lamentablemente ya no la venden. A veces me preguntáis qué aspiradora uso y esta os la podía recomendar con los ojos cerrados porque calidad-precio es de lo mejorcito que hay o que había, pero ya no la venden desde hace algún tiempo. Use a bam, 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 but it's not from you, cause I'm not that hollow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Baby, let it be. Forget your rules, forget your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your truth, you're just cruel. I swear anything's better than you. Catch you on the flip side, catch you on the flip side. So goodbye. Funny how it works sometimes. Yeah, we kinda hit it off at first. Y por último me pongo a doblar ropa mientras veo una serie. Para que no se me acumule la ropa para doblar, lo que hago es lavadora que saco, lavadora que doblo, porque si no luego se me empiezan a acumular y es horroroso. Ya sabéis que doblar ropa es la tarea que menos me gusta hacer de la casa y por eso intento hacerlo así, para que me resulte mucho más fácil y no tan pesado. Y siempre intento ponerme una serie para que no sea tan aburrido y bueno, pues llevarlo un poquito mejor. Ahora mismo estoy viendo la serie de Miércoles, que está en Netflix, y acaban de poner la segunda temporada disponible, aunque solamente 4 capítulos. El resto saldrá en septiembre, pero bueno, yo no me podía esperar para verla. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar, que os haya relajado o que por lo menos os haya entretenido. Si os ha gustado, ya sabéis que me ayudáis muchísimo si me dejáis vuestro like y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Gracias a los que estáis siempre. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.